Dios los bendiga, amados hermanos. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Amado y eterno Rey, Padre Santo y bendito, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por un día más en el cual tu pueblo, Dios, tu cuerpo de Cristo se puede reunir, Dios, para alabarte, para bendecir tu santo nombre, Dios, para tener ese tiempo, Dios, de alimento a través de tu bendita palabra, Dios. Ahora, Padre, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos guíe, Dios, y nos dé discernimiento para poder comprender tu palabra, Dios. En tus manos ponemos este tiempo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esperando, hermano, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, ¿verdad? Dios en su infinito amor y misericordia ha permitido que hoy estemos aquí para alabar y bendecir su santo nombre. ¿Ya bendijo al hermano que tiene al lado? Bendígalo en el nombre del Señor, dígale qué bueno que esté aquí, ¿verdad? Qué bueno que no te hayas quedado dormido, ¿verdad? Que hayas venido a alabar al Señor, Dios, a escuchar tu palabra, ¿verdad? Bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por aquello. Hay una constante en lo que es la vida del ser humano. La constante en la vida del ser humano es que siempre quiere ¿qué? Seguir adelante, ¿verdad? Seguir avanzando, seguir avanzando. Al menos eso debería ser, ¿verdad? Seguir avanzando, seguir por más, seguir buscando cada vez más, ¿verdad? Razón por la cual, como personas, como seres humanos, constantemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndonos metas, ¿verdad? Una meta, otra meta, ¿verdad? A medida que nosotros llegamos a una meta, ¿qué sucede? Queremos seguir a otra meta más. ¿Por qué? Porque pensamos de repente que la meta que ya hemos conseguido no es suficiente, ¿verdad? Y por ende queremos seguir y seguir y seguir porque pensamos en crecer más, y eso está bien, ¿verdad? El hecho de poder crecer, conocer cada vez más, de seguir avanzando, de seguir poniendo objetivos en nuestra vida, es algo muy saludable, es algo muy bueno, ¿verdad? Pero en el ámbito humano nunca quizás pensamos que lo que hemos conseguido es suficiente. Siempre queremos dar un pasito más. Y esto lo podemos revisar y analizar en todo ámbito de la vida, ¿verdad? En todo ámbito. Por ejemplo, en el ámbito profesional, en el ámbito de los estudios, ¿verdad? ¿Qué se puede analizar? Anteriormente, de unos cuantos años para atrás, lo máximo que lo cual se podía llegar, ¿qué era? Un título universitario, un título de tercer nivel, ¿verdad? Ese título, esa era la meta, ese era el objetivo. Pero ¿qué sucede hoy en día? ¿Será lo más alto el título de tercer nivel? Ya no, ¿verdad? ¿Qué viene después? Viene una maestría, ¿verdad? Que después viene un doctorado, ¿qué viene después? Viene un PhD, ¿verdad? Viene un HCJ, lo que quieras llamarle, ¿verdad? Pero sigue habiendo más y más, ¿verdad? Porque pensamos hay que seguir, hay que avanzar. No es suficiente con el nivel de conocimiento que tengo, no es suficiente con lo que he aprendido, quiero seguir adelante, quiero seguir adelante. Igual, en el ámbito deportivo, por así decirlo, ¿verdad? De repente un equipo llega a obtener un campeonato y ¿qué piensa? No es suficiente. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. ¿Cuántos hacen deporte aquí? ¿Pueden alzar la mano los deportistas? Como que son de otro culto entonces los deportistas. ¿Verdad? Como que son de otro culto, no son de aquí. ¿Qué sucede cuando usted hace deporte? ¿Verdad? Cuando de repente usted sale a correr, ¿verdad? ¿Cómo empieza usted? Empieza primero caminando, ¿verdad? Empieza caminando, empieza calentando, empieza de a poco ¿a qué? Cada vez a agarrar más ritmo, ¿verdad? Agarrar más ritmo. Ya no empieza caminando, empieza a caminar más rápido, ¿verdad? De repente ya empieza a trotar, ¿verdad? Y a medida que usted va trotando cada día, ¿qué sucede? Va queriendo avanzar más. Si hoy trotó 1 kilómetro, mañana quiere trotar 1,5 kilómetros, ¿verdad?
Y así vamos a seguir avanzando, 2 kilómetros, 3 kilómetros, porque pensamos que no es suficiente. Puedo dar más, ¿verdad? Puedo dar más y puedo seguir adelante, ¿verdad? Puedo seguir adelante. Nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan cuando eran enamorados? ¿Ah? ¿Recuerdan cuando eran enamorados? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? Hermana, ¿qué tan difícil era usted? ¿Ah? ¿Usted de una le dijo que sí o no? ¿Ah? O dijo, no, tiene que hacer méritos, ¿verdad? Tiene que hacer méritos, ¿verdad? A veces, ¿qué tocaba? Esforzarse más, ¿verdad? Esforzarse más, ¿para qué? Para poder llegar ¿a qué? Al corazón de aquella persona amada. Mi esposa se esforzó mucho conmigo. Lo digo porque no está aquí ahorita. Pero finalmente le dije que sí, o sea, se esforzó. ¿Verdad? Esfuerzo, hay que esforzarse, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? En las cuales uno como enamorado hacía, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era enamorado, mi esposa vivía en Brisas de Santá, y eso es en Durán. Yo vivía en Sauces, ¿verdad? Hermano, era un trámite ir hasta allá, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? ¿Qué pensaba uno como enamorado? Distancia, no importa, ¿verdad? Que tengo que llegar tarde a la casa, no importa, ¿verdad? Muchas veces me tocó salir caminando de Ciudad de la Virgen Santay porque el último carro se me fue, ¿verdad? Y tenía que salir caminando, que era una vía oscura, no importa, ¿verdad? No había obstáculo, ¿verdad? Siempre había que seguir tratando de dar más. Nunca era suficiente, ¿verdad? Y así podemos seguir enumerando muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida en los cuales nosotros vamos imponiéndonos metas. Nos vamos imponiendo una meta, otra meta y otra meta más. ¿Por qué? Porque pensamos que no es suficiente. No es suficiente. Ahora, vamos a llevar ese no es suficiente al ámbito espiritual. En el ámbito espiritual sucede algo diferente. ¿Por qué sucede algo diferente? Porque muchas veces nosotros pensamos que basta quizás con una oración. Basta quizás con tratar de servir. Basta quizás con hacer esto o con hacer aquello, ¿verdad? Y ese es precisamente el tema que vamos a analizar en este día. El título de la prédica es No es suficiente. Ese es el título de la prédica. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo, capítulo número 7. Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo número 21. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ese es el versículo central de este día. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Viene la parte seria de la prédica. La palabra del Señor nos pone aquí una parte muy complicada, por así decirlo, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Padre cuando nos dice, qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando nos dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor podrá entrar al reino de los cielos? Nos está hablando aquí que no solamente es suficiente con profesar, no es solamente suficiente con decir que yo he creído. Tenemos que ir, ¿qué? Mucho más allá. Mucho más allá. En el ámbito humano, nosotros siempre buscamos más, más, más. Necesitamos avanzar. Tengo un carro, necesito otro carro mejor. No es suficiente el que tengo. Tengo un empleo, necesito otro empleo mejor.
no es suficiente el que tengo. Y así nosotros queremos una cosa, pero siempre queremos avanzar. Nunca llegamos a la medida exacta. Pero en el ámbito espiritual pasa totalmente lo contrario. En el ámbito espiritual nosotros hacemos, ¿saben qué? Lo justo y necesario. Y pensamos que con eso es suficiente. Hermano, no es suficiente. No es suficiente. Nosotros pensamos que con hacer una oración, decir, bueno, ya tengo mi parte hecha, Señor, ya tengo ganado mi lugar allá, he confesado que tú eres mi Señor y Salvador, y con eso, hermano, bueno, Señor, de aquí hasta cuando me llames allá arriba, ahí estaré contigo. No es suficiente. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? La palabra del Señor nos dice que no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero ¿saben lo que también dice la palabra del Señor? Y lo pueden leer antes, en capítulo 7 mismo, antes de este versículo 21. ¿Saben lo que dice? Por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. Muchas veces nosotros nos llenamos inclusive de religiosidad. A veces lo que hacemos en ocasiones, me incluyo, lo que hemos hecho en ocasiones es hacer una oración y cambiar de un lugar a otro al cual asisto. Pero sigo viviendo ¿cómo? En religiosidad. He hecho una oración a través de la cual yo he confesado que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Lo he dicho con mi boca, lo he confesado con mi boca, lo he pensado, pero mi corazón, mi corazón lo ha aceptado. Puedo vivir yo diciendo y proclamando Cristo es bueno. Ven a Cristo y tu vida va a cambiar. Puedo seguir inclusive compartiendo. Puedo estar así como está el hermano Nelson ahorita aquí predicando, profesando de un Cristo vivo. Lo puedo hacer. Puedo inclusive estar como estaban los hermanos hace un momento tocando, alabando, adorando al Rey. Lo puedo estar haciendo. Lo puedo hacer. Pero hermanos, con solamente eso no es suficiente. No es suficiente. Sigue diciendo el versículo número 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. ¿Cómo me puedes decir entonces, Señor, que yo no voy a entrar a los cielos? Si yo te he servido. Yo cantaba en la iglesia. Yo tocaba un instrumento. Yo predicaba en el primer culto. Yo salía muchas veces a compartir, evangelizar. ¿Cómo me puedes decir entonces que yo no voy a entrar en los cielos? ¿Cómo? Hay ocasiones, hermanos, en las cuales nosotros nos dejamos llevar por la religiosidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pensamos que de repente por ir a la iglesia y no faltar a ni un solo culto, me estoy ganando el cielo. Estoy bien a los ojos del Señor. De repente pensamos que con estar en una actividad, otra y otra en la iglesia, es suficiente. Ya no tengo más que hacer. Muchas veces nosotros estamos inmersos en situaciones, en la iglesia, en actividades en la iglesia. ¿Por qué? Y perdónenme de repente la dureza, pero me hablo a mí mismo. Es porque en ocasiones queremos calmar nuestra conciencia. Es porque quizás en ocasiones queremos es tratar de agradar al líder o agradar al pastor. Tratamos de hacer eso. Tratamos de agradar a la persona, al hombre, cuando el único que tenemos que agradar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben lo que quiere el Señor? Lo vamos a ver más adelante.
Al Señor es al único que no podemos engañar. Es al único que no podemos engañar. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones para servir en la iglesia. Él sabe realmente cómo estoy yo aquí. Él sabe realmente cómo están los músicos que estaban cantando hace un rato. Él conoce absolutamente todo. A Él no se le puede esconder absolutamente nadie. Él conoce la motivación del maestro de la escuela dominical. Él conoce la motivación del que sale a predicar a la calle. Él conoce la motivación de absolutamente todo aquel que sirve en la iglesia. Conoce absolutamente todo. Por eso habrán algunos, como dice aquí, pero hicimos milagros. Trabajamos en campaña, Señor. Hicimos esto, hicimos lo de aquí, fuimos de misioneros aquí, acá y allá. El Señor conoce nuestros corazones. Y a Él no le podemos esconder absolutamente nada. No es suficiente solamente por servir porque tengo que servir. Eso para el Señor no es ofrenda agradable. No es porque tengo que servir porque el pastor me lo dice o porque el líder me lo dice. Eso no es así. ¿Cuántos estuvieron en el curso de servidores de estos días? Gloria a Dios por lo que estuvieron, ¿verdad? Eso es una motivación para que, para incentivar al pueblo del Señor a servir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia que hemos recibido? La mayor gracia es la salvación. Y esa es la que tenemos que compartir. Pero eso es algo que tiene que salir ¿de dónde? De dentro. De dentro de cada uno de nosotros. Eso tiene que salir. Eso tiene que fluir. No es suficiente las actividades. No es suficiente con servir. No es suficiente con solamente estar ocupado en la iglesia. No es suficiente solamente con estar hablando de Cristo. No es solamente suficiente con eso. Dice el versículo 23. Y entonces les declararé que nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. De repente nos ponemos a analizar, pero a ver, aquí de repente como que hay una contradicción. ¿Cómo puedo ser un hacedor de maldad? ¿Cómo puedo ser un hacedor de maldad cuando estoy trabajando para la obra de Dios? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor anhela de nosotros? ¿Sabe? Esta prédica salió de una conversación que tuve con unos hermanos justo el domingo pasado, al salir del culto. Y es precisamente otra porción de la palabra que quiero compartir con ustedes. ¿Qué desea Dios de mí? Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 21, el que hace la voluntad del Padre es aquel que va a entrar a los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que desea de mí? Miqueas, capítulo número 6. Miqueas, capítulo número 6. Versículo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Miqueas 6, 6. Queremos que todos lo tengamos porque es importante leer esta porción de la palabra del Señor. Miqueas 6, 6. Busquen el índice y veámoslo porque es importante leerlo. ¿Lo tenemos? Miqueas 6, 6. Dice la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere de mí el Señor? 3 cosas pide de mí el Señor. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que pide el Señor. ¿Qué es lo que me dice el versículo 6 y el 7? ¿Sabe lo que te dice el versículo 6 y el 7? Yo no quiero sacrificio. Yo no quiero sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo Jesús. Sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Y aquí empieza a venir la explicación. ¿Cómo puede ser entonces que yo sirviendo al Señor no entro al cielo? Porque hay ocasiones en las cuales servimos al Señor porque tengo que servir. Porque el pastor me lo dijo en una prédica. ¿Por qué sirvo al Señor? Porque quiero tener un puesto en la iglesia. Es chévere tener un puesto, ministro de, cantante del Señor, alabar al Señor, predicador del Señor, evangelista. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Él. Son como trapos de inmundicia para Él. Por eso es que por obra nadie se salva. El Señor no quiere sacrificio. No quiere sacrificio. Él no quiere que tú estés de mala gana compartiendo con adultos. Él no quiere que tú de mala gana estés compartiendo con niños. Él no quiere que tú de mala gana estés predicando. O Él no quiere que tú de mala gana estés sentado ahí pensando en otra cosa. Pensando en lo que va a pasar después. Porque eso no es agradable para el Señor. No es agradable para el Señor. Eso no quiere el Señor. El Señor no quiere que tú vayas domingo, que vayas martes, que vayas jueves, que vayas sábado. Pero sin embargo tu mente está en otro lado. El Señor lo que anhela de nosotros es hacer justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es hacer justicia para el Señor? Hacer justicia para el Señor está basado, la justicia está basada ¿en qué? En la razón y en la equidad. Por ende, la justicia del cristiano está basada ¿en qué? En sus mandatos. Está basado en lo que Él nos pide, en lo que Él nos demanda, en la ley moral de Dios, en lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estableció el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los 2 mandamientos en los que resumió toda la ley? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál fue el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira a la persona que tiene atrás. ¿Usted le puede decir te amo? Mírelo. ¿Le puede decir te amo a la que tiene atrás? A la que tiene al lado no, porque debe ser su familiar, no, atrás. ¿Le puede decir te amo? Amarás al prójimo como a ti mismo. De repente, nosotros nos ponemos en la posición, ¿saben quién? ¿De quién? Del joven rico. Y cuando analizamos esa parte, decimos, eureka, lo tengo. Yo amo al Señor y le acabo de decir al que está atrás que lo amo. Señor, he cumplido esa parte.
Allá voy, Señor, allá voy. He cumplido esa parte. ¿Qué más nos pide el Señor? ¿Qué es lo siguiente que pide? ¿Amar qué? Misericordia. Cuando hablamos de justicia, perdón que me regreso otra vez a la justicia, hay un versículo que está en Mateo 5:20, el cual lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, refiriéndose precisamente a los fariseos. Yo lo leo, no se preocupen, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos de aquel entonces? ¿Cómo eran? ¿Cómo se comportaban? ¿Ellos eran conocedores de la palabra? Por supuesto. Eran eruditos, conocían la palabra, conocían absolutamente la ley. Pero ¿qué sucedía? ¿Sabe lo que sucedía? El escriba era el que se paraba y empezaba a proclamar y empezaba a obligar a todo el mundo a que cumpla la palabra. Pero ¿qué sucedía con el fariseo? ¿Qué sucedía con el fariseo? ¿La vivía él acaso? ¿Qué hacía el fariseo? ¿Qué sucedía con él? Él obligaba a que otros cumplan la palabra. ¿Y él cómo vivía? Vivía al margen de la ley, por así decirlo. Pero la obligaba a que todo el mundo trate de vivir la palabra de Dios. Inclusive ponía mandamientos de hombre por encima de la palabra. Por eso el Señor dice aquí, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que nosotros como cristianos no podemos ser hipócritas. No podemos ser hipócritas, proclamando, pidiendo a otros que cumplan la palabra y nosotros viviendo a nuestra manera. Hacer justicia significa vivir. Vivir lo que nos dejó establecido nuestro Padre Celestial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo Miqueas, amar misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia solamente se podrá circunscribir en lo que es ayudar a aquel que lo necesita. ¿Será misericordia solamente extender la mano al caído? ¿O la misericordia irá mucho más allá? ¿Qué es hacer misericordia? ¿Qué es amar la misericordia? En Mateo 9:36 dice ahí que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellos. Dice que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué lo movió a misericordia al Señor? ¿Lo habrá movido a misericordia el hecho de que no tengan que comer? No. ¿Lo habrá movido a misericordia el hecho de que de repente tenían problemas? No. ¿Qué es lo que movió a misericordia al Señor? ¿Saben lo que lo movió a misericordia? El hecho de la forma como ellos vivían sin una guía y sin dirección. Andaban viviendo como querían, como sea, a la forma que ellos querían, dice, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué sucede cuando las ovejas no tienen pastor? ¿Cómo andan? Dispersas. ¿Qué nos tiene que mover a misericordia? Exactamente, descarriada. ¿Qué nos tiene que mover a misericordia a nosotros? Nos tiene que mover a misericordia toda aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Eso tiene que movernos a misericordia. ¿Que tiene que despertarnos amor, el hecho de la necesidad de otro? Por supuesto que sí. ¿Extender la mano a aquel que lo necesita? Por supuesto que sí. Pero la misericordia de Dios va más allá. Va más allá.
Hay necesidad en la gente, aun cuando la gente piensa que no tiene necesidad. Y esa necesidad es Cristo Jesús. Esa necesidad es Cristo Jesús. Tiene que movernos a misericordia. El hecho de que hay muchas personas que quién sabe si el día de hoy mismo no vienen por sus almas. ¿Y cómo está esa alma? Tiene que movernos a misericordia. El hecho de aquella persona que es prepotente. Tiene que movernos a misericordia. Aquella persona que incluso tiene puntos en contra nuestra. Tiene que movernos a misericordia. Pero entiendo que estamos en la carne, como dice el apóstol Pablo. Aquello que no quiero hacer, eso hago. Y eso va a ser algo normal para la vida nuestra. ¿Por qué? Porque estamos en un reino que no es de nosotros. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Por ende estamos de paso aquí. Y estamos en un reino que se va a ir en contra nuestra. Y vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones. Cuando leí esta parte, creo que a mí me redarguía mucho. ¿Por qué? Porque hay algo en lo cual como humano es muy difícil a veces controlar y es en lo que tenemos que trabajar cada día. Y es que en nuestro carácter. En nuestro carácter. A veces nosotros decimos, es que lo que le pasa en la vida a él es porque se lo tiene merecido. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Quiénes somos nosotros para emitir juicio sobre una persona? El domingo pasado, le voy a decir algo. A mí me encanta venir al primer culto, les digo por qué. Porque uno viene al primer culto, ¿verdad? Y se los digo como predicador, uno viene al primer culto tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se levanta, ¿verdad? Tiene su tiempo de oración, ¿verdad? Tiene su tiempo de oración, lee un poco la palabra, ¿verdad? Y se prepara para poder venir y uno por lo general viene tranquilo. Pero les soy honesto, yo también comparto en la tarde en la misión. Es una situación un poco diferente. ¿Por qué? Porque a veces en el día pasan un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de situaciones que a veces nos distraen, que a veces nos quita a veces hasta el gozo. El domingo pasado, yo salía de mi casa. Yo vivo en una peatonal, ¿verdad? La cual tienen rejas, hay en mucho lote y todo eso. Pero hay un vecino, bueno, no es ni vecino, es hijo de una vecina, el cual siempre tiene la mala costumbre que cuando va a ver a la mamá, ¿sabe lo que hace? Atraviesa el carro en toda la salida. Atraviesa el carro, siempre lo hace. Atraviesa el carro en toda la salida. Por lo general, yo soy una persona que soy independiente y siempre estoy entra y sale de la casa. No tengo un horario fijo ni nada de eso. Y muchas veces me he topado con él atravesado en la puerta. Atravesado en la puerta y uno no puede entrar con su carro a la peatonal. Muchas veces yo me he bajado, le he dicho, tenga la bondad, puede mover su carro. Tenga la bondad, puede mover su carro. Y él se ha movido y ya ese vecino lo va a mover. Pero ¿qué sucede? El domingo pasado, les soy honesto, la paciencia se me colmó. Les soy honesto. Y le pido perdón al Señor, por eso se lo pedí el domingo. Porque justamente eso sucedió antes de ir yo a predicar. Cuando eso sucede, la disposición de uno, créame que eso le afecta mucho como predicador. Afecta muchísimo. ¿Y saben qué? El enemigo lo sabe. ¿Qué sucedió? Me dirán después, ¿y por qué no le dijo que mueva el carro? Yo fui, salí, di retro, le dije a mi hijo, abre las puertas, el carro estaba así cruzado, ¿verdad? Pité para que salga, no salió. Pité otra vez, no salió. Me adelanté con el carro al pie de la puerta de la vecina, estaban las puertas abiertas, empiezo a pitar, vecina, le digo, vecina. No había nadie. No había nadie. Créanme, soy una persona muy paciente. Mi esposa, mi familia me conoce, soy muy paciente. Pero llega un punto a veces en el cual, y eso le pido al Señor que trabaje conmigo, ¿verdad? Uno ya explota. No había nadie en la casa, no había nadie.
El carro lo habían dejado cruzado. Lo habían dejado cruzado. Créanme que me bajé con un enojo, ¿verdad? Y la verdad que lo que pensaba, lo empecé a hablar en voz alta. Y hubieron vecinos por ahí que me escucharon. Gracias a Dios soy de las personas que hace mucho tiempo dejé afuera las malas palabras, todo eso, ¿verdad? Pero lo dije en forma enojada, o sea, siempre es lo mismo con este señor, digo yo. No vive aquí, vive dejando atravesado el carro, pero muy molesto. Me acerco al carro, mi hijo me quedaba viendo, ¿verdad? Antes, por suerte, lo había dejado en neutro. Cogí ese carro y lo empujé por ahí. Salí. ¿Y saben lo que más me molestó? Mi casa está aquí y a la siguiente cuadra hay un parque. A lo que salgo, lo veo pues al señor sentado en el parque con la mamá. Y sin embargo deja el carro cruzado ahí para que nadie pueda salir sin importarle absolutamente nada. Dirán, pastor, usted tiene toda la razón en estar enojado, que se vaya al infierno. No. Aunque se me pasaron ideas por la cabeza. Pero después, créanme que analizando la palabra, yo decía, Señor, perdóname. Porque precisamente por ese tipo de personas así es por las que más tengo que orar. Precisamente por esas personas que buscan el conflicto, que buscan el pleito, que buscan el malestar de otros, es por las cuales tenemos que amarlas y tener misericordia. Pastor, no es fácil. ¿Y quién te ha dicho que ser cristiano es fácil? ¿Tú crees que para Cristo Jesús fue fácil estar en la cruz del Calvario o estar en aquel juicio cuando todos aquellos por los que iba a morir decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo? El cristianismo no es fácil. Por eso la palabra del Señor dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Al hablar de valientes no quiere decir el más fuerte, el que más pelea, el que tiene que dar puñetes. No. Se refiere con aquel que lucha contra aquel enemigo que sabemos nosotros. Porque nosotros debemos tener claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso tenemos que tener claro. Y por eso debemos amar a aquellas personas. Debemos de amar a aquellas personas. ¿Y saben qué? Al día siguiente, así mismo tuve que salir de noche. ¿Y quién cree que estaba estacionado otra vez ahí? Respiré hondo, salí, abrí las puertas y nada que él estaba sentado al pie de la casa de la mamá y la mamá estaba ahí. Abro las puertas, ¿verdad? Y quedo con el carro ahí y el carro estaba cruzado y él estaba sentado con su celular así. La señora estaba ahí y le digo, vecina, por favor, pueden mover el carro. Y yo veía que la mamá le decía, oye, anda a mover el carro. Anda a mover el carro. Y él le dijo, ya va. Y después como de un minuto, él se paró y ahí recién cogió el carro y se fue. Si yo hubiera sido otro, ¿qué creen que hubiera hecho? Le aplicaba el evangelio muscular. Es que eso hubiera pasado. Eso hubiera pasado. Y yo les soy honesto, no es que a veces uno se molesta tanto que de repente se le pasa eso por la cabeza. Pero después así mismo, después de que regresé esa noche, decía, Señor, quítame este coraje que tengo. Yo no quiero tener problemas con absolutamente nadie, porque no quiero dar mal testimonio de lo que tú eres y el cambio que haces en las personas. Ayúdame, Señor, a reaccionar diferente. Controla mi carácter. Ayúdame a controlar eso. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos que amar a esas personas. A ese punto llega la misericordia que Dios pide por nosotros. Amar a su hermano que tiene atrás es fácil, es cristiano y está aquí en la iglesia. Pero amar a aquellos que nos hacen conflicto afuera, eso es lo complicado. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. A hacer justicia y amar misericordia. La misericordia se extiende por todo el mundo.
porque el mundo está lleno de personas que necesitan de Cristo Jesús. Y a ellos tenemos que ir, a ellos tenemos que buscar. Y hay un punto más, humillarte ante Dios. Humillarte ante Dios. ¿Qué significa humillarte ante Dios? Pregunto algo. ¿Cómo va el Señor en el trabajo con tu ego? ¿Cuántos tienen ego aquí? Todos tenemos ego. No estoy hablando del champú, por si acaso. Ya los veo, no, yo no uso esa marca. ¿Verdad? Todos tenemos ego. En mayor o menor escala, pero todos tenemos ese monstruo adentro. ¿Contra qué se revela el hombre? ¿Sabe contra qué se revela? Contra la ley. Contra la ley. Si no, pregúntenle hoy en día a los agentes de la ATM si los respetan. No los respeta la gente. Y por eso están teniendo un sinnúmero de inconvenientes. Y ellos representan a la ley. Pero dice aquel que maneja de repente, tengo 20 años manejando y un muchachito de 20 quiere venir a citarme, ¿qué te pasa? Sale el ego, sale. Tú no sabes quién soy yo. No sabes con quién te has metido. Claro, con alguien que hizo una infracción. Y así es en todo ámbito. En el ámbito espiritual es exactamente igual. Porque nosotros decimos de repente, a ver, esta parte de la ley, como que de repente el Señor exagera y queremos cambiar la palabra de Dios ¿a qué? A nuestra manera, a nuestra forma de ser y a nuestra forma de pensar. Y eso no es humillarse ante Dios. De repente nosotros decimos, es que a mí me parece, es que yo pienso, es que debería ser. No debe parecerte, no debes pensar y no es que debería ser como tú quieres que sea. Tiene que hacerse como Dios quiere que se haga su voluntad y que se cumpla en nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado, y así lo dice su palabra. Pero tu corazón realmente está contrito y humillado. ¿Realmente estás quebrantado ante Dios? ¿Sabes lo que es estar realmente quebrantado ante Dios? Lucas 22. ¿Sabes lo que es humillarte ante Dios? Lucas 22, versículos 41 y 42. Lucas 22, versículos 41 y 42. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe quién se lo dijo? El hombre que en ese momento era el más poderoso de la tierra. El hombre que con su palabra podía hacer cualquier cosa. El hombre que caminaba sobre el agua. El hombre que levantaba muertos. El hombre que sanaba con solamente decirlo, sin imponer mano. Ese hombre, porque estaba como hombre, ese hombre dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque yo sé lo que va a venir, pero que mi voluntad no se haga, sino la tuya. El hombre más poderoso de la tierra se humilló ante Dios, ante el Padre. Él podía haber hecho así,
y una legión de ángeles venían y se acababa todo. Pero él se mantuvo haciendo la voluntad del Padre. ¿Sabes cómo? ¿Y sabes por qué? Porque él vino a cumplir la justicia y porque él vino a amar la misericordia. En él se cumplieron las 3 cosas que pide Jehová. Se cumplieron esas 3 cosas en ese momento. Hizo la justicia porque él no vino a derogar la ley, sino a cumplirla. Vino a amar misericordia porque tuvo compasión con todo aquel que andaba perdido, con todo aquel que no tenía a Dios en su corazón. Amó la misericordia y se humilló ante Dios, rindiéndose en forma total para que la voluntad de Dios se cumpla y no la de él. Por eso, cuando nosotros servimos a Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios real, ¿cómo tenemos que servirlo nosotros? Haciendo la justicia. ¿Cómo tenemos que servir nosotros? Amando misericordia. No puede ser, hermanos, y con mucho amor se lo digo, no puede ser que vengamos a compartir o que vengamos a tratar con niños, con jóvenes, con adolescentes, porque tenemos que hacerlo. Eso no es misericordia. ¿Por qué? Porque no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que tiene que fluir de tu corazón. Es algo que tiene que salir de ti por agradecimiento a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es algo que tiene que brotar de adentro. Tú sirves al Señor. Tú sirves al Señor porque fluye de ti. Porque fluye de ti. Tú no tienes que estar diciendo, bueno, como a mí no me dicen que ayude en nada, entonces yo no ayudo en nada. ¿Dónde están tus frutos entonces? ¿Dónde está tu agradecimiento? Tiene que fluir. Ahí tenemos que cada uno de nosotros decir, heme aquí, úsame a mí. Pero ¿qué decimos? Heme aquí, úsalo a Él. Él tiene más tiempo. Él no está haciendo nada. Ella pasa en su casa. El Señor tiene su trato con cada uno. Y si Dios te está llamando a ti, tú tienes que decir, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, para que tu nombre sea glorificado. Es por eso que Dios no quiere sacrificio. Es que me sacrifico al hacer esto, me sacrifico al hacer el otro. Sacrificio hubo uno, el de Jesucristo. Dios no quiere tu sacrificio, Dios quiere el fruto del Espíritu Santo en ti. Y cuando hay fruto del Espíritu Santo, eso fluye, eso fluye, eso fluye, tiene que fluir. ¿Sabe cuál tiene que ser nuestro anhelo? Hay un versículo que a mí me encanta. Y con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios 12, 15. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Tú no esperes el aplauso de nadie. Tú no esperes el agradecimiento de nadie. No esperes eso de absolutamente nadie. Si tú sirves al Señor, porque tal como lo dice el apóstol Pablo aquí, es por placer, lo sirves con gozo, lo sirves con amor, no por sacrificio, sino porque quieres honrar a aquel que nos salvó, que nos trajo de las tinieblas a la luz verdadera en Cristo Jesús. Es por eso que tenemos que servir. No esperes amor de nadie. No esperes agradecimiento de nadie. Simplemente espera el momento que Dios tiene las coronas preparadas para cada uno de nosotros. Nosotros aquí estamos de paso. Llegará el momento que el Señor nos llama a su presencia. Y ahí será el gozo. Ahí será la alabanza. Por siempre y para siempre. Al Rey de Reyes. Al único merecedor de toda gloria,
honra y honor. Por eso, hermanos, no es suficiente el sacrificio. No es suficiente solo servir por servir en la iglesia. ¿Qué sucedía con aquellos que decían, Señor, pero yo hice esto, yo hice el otro? ¿Sabe lo que dice el Señor? Yo vi su corazón. Y en su corazón no estaba yo. Estaban sirviendo a hombres, estaban sirviendo a su ego, estaban sirviéndose a sí mismos, se estaban lucrando de la obra. Pero yo lo que quiero es adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela. Por eso, hermano, no es suficiente solo con servir. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y eso tiene que fluir, que fluir. Quiero invitarte a ponerte de pie. Cierra tus ojos, hermano, y escucha la siguiente alabanza. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios, estamos ante ti, un grupo de tus hijos, Dios. Padre, y yo me pongo delante para pedirte perdón, Dios. Perdóname, Señor, cuando he tratado de hacer las cosas a mi manera, pensando, Padre, que yo lo puedo hacer. Perdóname, Señor, cuando me he dejado guiar por mi voluntad y no he hecho la tuya, Dios. Cuando de repente te he servido, ¿por qué tengo que hacerlo? Cuando tiene eso que salir de un corazón agradecido, Dios. Cuando tiene que fluir, Padre, de los frutos del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que somos nuevas criaturas, que lo viejo quedó atrás. Por eso tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, Dios. Porque tú no te satisfaces con el sacrificio, no porque hago más, estoy más cerca de ti, no. Es porque mi corazón está más cerca tuyo, Dios, porque te busco más. Es ahí, Dios, cuando esa relación se estrecha, Dios. Dice la palabra del Señor, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que mostrarlo a través de su fruto. Si te sirvo, tengo que servirte con amor. Si te alabo, tengo que servirte con justicia. Si yo quiero colaborar, Padre Santo, contigo, tengo que amar la misericordia, Dios. Porque es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Dios. Justicia, amar misericordia y humillarte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos, Señor, cuando nuestro orgullo, prepotencia se ha puesto primero, Dios. Y eso se ha interpuesto entre usted y nosotros, Dios. Hoy, Padre, como tu pueblo, te pedimos perdón, Dios. Reconociendo que no es suficiente solamente con tratar de hacer lo mejor para ti. Lo que es real y verdadero es entregar nuestro corazón por completo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así te honramos, así te alabamos, entregándonos por completo. Gracias te doy, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alábalo al Rey, oración.